Yo que hablo frente a un micrófono todos los días, siento el miedo y el riesgo. ¿Cuántas veces he dicho lo que... Y sé que no soy la única. El miedo ya no es una emoción pasajera, es una sombra que nos acompaña a todas partes. Lo sentimos cuando salimos de la casa, cuando paramos en un semáforo, cuando alguien camina tras nuestro. El miedo está en los ojos de la gente, en el silencio de las calles, en esa mirada que se cruza contigo y te hace dudar de todo. Tenemos miedo a morir, pero el problema es que también tenemos votando hacia su casa a la periodista Gisela Bayona, alguien bien cercana y aliada al señor Noboa, que de un momento a otro prácticamente se le viró y comenzó a criticarlo. Ella fue despedida de TC y ya confirmó la noticia por el señor Rafael Cuesta, que en su momento pasó algo parecido con lo que es el señor Lazo antes de su epíteto de su caída. Recordemos que esto pasó poco antes de llamar a la muerte cruzada. Sin embargo, al parecer aquí las cosas se repiten. La señora Bayona se queda sin trabajo por criticar un poco y decir las verdades de lo que está pasando en este nefasto gobierno del señor Noboa. Por eso aquí tu amigo Jorge Bonilla en tu espacio de Face Press por Radio Face Ecuador te invita que sigas conectado con este video, que lo veas hasta el final, que nos ayudes con ese like, comparte, suscríbete y juntos pasemos a ver las notas. Y sé que no soy la única. El miedo ya no es una emoción pasajera, es una sombra que nos acompaña a todas partes. Lo sentimos cuando salimos de la casa, cuando paramos en un semáforo, cuando alguien camina tras nuestro. El miedo está en los ojos de la gente, en el silencio de las calles, en esa mirada que se cruza contigo y te hace dudar de todo. Tenemos miedo a morir, pero el problema es que también tenemos miedo a vivir. Porque vivir aquí en este Ecuador roto, herido, sangrante, se ha vuelto una prueba diaria de resistencia. Nos encerramos, sospechamos, desconfiamos y lo peor es que ya lo asumimos como normal. Nos acostumbramos a sobrevivir y cuando un país se acostumbra a sobrevivir, deja de soñar. Ya no somos más ciudadanos libres, somos rehenes de la violencia. Víctimas silenciosas de un Estado que ha permanecido ausente por años. De una justicia que no llega, de un sistema que protege a los poderosos y abandona a los valientes. Yo que hablo frente a un micrófono todos los días, siento el miedo y el riesgo. ¿Cuántas veces he dicho lo que otros callan? Pero pienso en mis colegas, esos periodistas de Durán, de Manta, de Esmeraldas, que caminan sin escoltas, sin chalecos antibalas, sin respaldo. Y aún así siguen contando las historias que muchos prefieren no ver. Y miren ustedes qué paradoja. Ayer mientras caminaba por el barrio de mi novio vi algo que me dejó helada. Un hombre joven paseaba a su perro y detrás de él 5 sujetos armados. Autos del Estado sin placas y con vidrios polarizados. 5 hombres para cuidar a uno solo. 5 hombres para que un funcionario público pasee a su perro. Mientras millones salimos a la calle con el que caminan sin escoltas, sin chalecos antibalas, sin respaldo. Y aún así siguen contando las historias que muchos prefieren no ver. Y miren ustedes qué paradoja. Ayer mientras caminaba por el barrio de mi novio vi algo que me dejó helada. Un hombre joven paseaba a su perro y detrás de él 5 sujetos armados. Autos del Estado sin placas y con vidrios polarizados. 5 hombres para cuidar a uno solo. 5 hombres para que un funcionario público pasee a su perro, mientras millones salimos a la calle con el corazón temblando. Esa imagen me atravesó porque refleja exactamente lo que somos, un país que protege a unos pocos y olvida a los demás. Nosotros los comunes caminamos sin guardaespaldas, vivimos a la buena de Dios, y no porque queramos, sino porque no nos queda otra. Vivimos con el alma en vilo, con miedo a que una bala perdida tenga nombre y apellido. Con la impotencia de saber que si algo nos pasa, nadie va a mover un dedo. Y aún así seguimos. Seguimos porque no sabemos rendirnos. Seguimos porque creemos que este país merece ser contado, aunque nos duela. Seguimos porque en medio de tanta oscuridad, todavía hay gente que se levanta, que trabaja, que ama, que sueña. Pero no nos engañemos, porque no hay democracia posible si el pueblo vive con miedo. No hay libertad cuando la vida depende de la suerte. No hay futuro cuando sobrevivir se vuelve el mayor logro del día. Ecuador no necesita más discursos, necesita humanidad, necesita justicia, necesita que alguien por fin cuide de aquellos que no tienen quien los cuide. Porque vivir a la buena de Dios no es un destino, es una condena. Y ya nos está costando demasiado. Eso, nada más. Estamos en un país en donde el miedo se nos metió en la piel. Miedo a salir a la calle,
Miedo a que los nuestros no regresen. Miedo a la violencia, al abandono, a la pobreza. Pero ahora, además de ese miedo cotidiano, nos quieren imponer otro. El miedo a decir lo que pensamos. Y ahí es justamente donde algo se rompe. Para mí callar no es una opción. Y no solo como periodista, sino como ser humano. Porque no es normal vivir con miedo a opinar. No es sano. No podemos construir un país donde la gente tiene que bajar la voz para sobrevivir. Y ojo, esto no es política, no es ideología, no es el trabajo que uno hace para ganarse la vida. Es el derecho elemental a poder nombrar lo que duele sin convertirte en blanco de los ataques. Las autoridades no deberían sentirse ofendidas por la verdad, no deberían sentirse atacadas por la crítica. Porque quien señala el problema no es el enemigo. El enemigo es la inseguridad desbordada, el hambre, la miseria, esa desesperanza que carcome a millones de ecuatorianos. Pero en lugar de enfrentar esa realidad, se elige apuntar a quien la dice. Se busca desacreditar, intimidar, silenciar, como si callar fuera una solución. No, no lo es. Un país donde la gente tiene miedo de hablar es un país enfermo. Y una sociedad enferma no se cura persiguiendo las voces, sino escuchándolas, aceptando que la verdad, aunque te incomode, es necesaria. Por eso, hablar no es una opción que elijo, es una responsabilidad que asumo. Y no por quien está en el poder hoy o mañana, sino simplemente porque esa es mi naturaleza. Nada más. Como periodista, esta noticia me pega donde duele. Cuando una sala de redacción se reestructura, lo primero que suele encogerse no es la nómina, es el margen para decir verdades. La salida de @GisellaBayona de @TCTelevision ocurre en medio de un recorte que el propio canal ha enmarcado como reestructuración, reducción de personal. Pero el fondo periodístico no se mide solo en el comunicado, se mide en el mensaje que queda dentro y afuera del medio. Y el mensaje que circula hoy, con sus palabras, callar no es una opción, es claro, en #Ecuador hablar tiene costo. Cuando el periodismo se vuelve incómodo, no siempre te mandan un anónimo, te sacan del aire. Y eso es gravísimo, porque sin voces críticas, el poder descansa. Y sin preguntas, la ciudadanía pierde. Mi apoyo a @GisellaBayona. Se puede sacar a una periodista de un set, pero no se borra lo que ya puso sobre la mesa. Mi solidaridad con @Gisella_Bayona por su injusto despido en TC. Nadie me lo ha contado, sé lo que se siente convertirse en blanco de perversas confabulaciones que provienen del poder para silenciarme. Ya es tiempo de que la ciudadanía sepa que esos mismos, defensores de la verdad, que supuestamente bregan por la libertad de expresión, y aparecen cuando conviene disfrazados de independientes, son impresentables personajes que expulsan a periodistas incómodos, porque dan mucho palo al gobierno. Pese a los obstáculos del autoritarismo, lo verdaderamente valiente es conservar la independencia. Para mí callar no es una opción. Paréntesis que abre ... paréntesis que cierra. Quien señala el problema no es el enemigo. En lugar de enfrentar realidades, se busca intimidar a quien las dice. Un país donde la gente tiene miedo de hablar, es un país enfermo. Hablar no es una opción que elijo, es una responsabilidad que asumo. Gisella Bayona. Tras su salida de TC. Fuego valiente. Una mirada a este hecho. Cuando no te amenazan de forma anónima. Te echan. @Fundamedios @Sincadenasecu. Es una pena que la colega se quede sin trabajo, pero hay que reconocer también los errores. Y la señora estuvo bien alineada mucho tiempo con el señor Novoa. Bien dicen por ahí que mal paga el diablo a sus devotos. Y una vez más se confirma. Pues como entró, la mandan sacando. No sabemos a qué responde directamente esto, si es verdad. Tendrá que ver con las críticas o si hay algo más de fondo.
pues aquí se deja evidencia una vez más que habrá de todo menos libertad de expresión, porque esta gente es así, es libre de opinar siempre que les adules o les alabes, o que esconda sus chanchullos, como dijo Ver alguna vez. Hay que administrar la verdad. Pues aquí lo que se administró fue el despido de la señora Bayona, que por criticar al gobierno, por no seguir sirviendo su línea absurda, esta vez la echaron a la calle. Déjanos tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y nos vemos hasta la próxima.